La Vigornia le da palo, se retiran las FARC, se retira Roy y nosotros lo aplaudimos. ¿Por qué? Memorable, gran discurso. ¿Por qué? Porque es un gran discurso. ¿Pero no cree que el discurso tenía que ser en pro de la rama legislativa, representando a todos los sectores? El discurso lo hace el presidente del Senado y lo confeccionó como se debe, con maestría. La oposición dice que el Centro Democrático se cree dueño del Congreso y que no es el dueño del Congreso. Nadie es dueño del Congreso. Hay mayorías y hay minorías. Pero no contrasta con el discurso del presidente Iván Duque que ya... Gran contraste, maravilloso, así se debe hacer la política. Entonces, ¿cómo le pareció el discurso del presidente? Extraordinario. ¿También? Sí. Pero, Y con el video que se filtró anoche, ¿qué responden ustedes frente a la celebración post-discurso? Hay periodistas malévolos, en este caso una periodista. ¿dónde está la maldad ahí, senador? Porque es que siempre atacan En a los una, periodistas, que es lo en fácil. una reunión, no, yo no está atacando a un periodista. Pero sí que Sí, malévolo. estoy diciendo que una reunión privada no se graba. Bueno, ¿Pero senador, eso no es un recinto público, senador? Entonces es un recinto público, entonces la felicito. Senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, y portavoz de la misma, gracias por atendernos. Muy buenos días, senador. Julio, buenos días, un gusto saludarlos. Estoy a sus órdenes. Senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros. Buenos días, senador. Julio, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de la W y a los compañeros de la mesa. Senador Iván Marulanda, quisiera conocer su opinión sobre lo que usted acaba de escuchar. ¿Cómo vieron desde afuera la prensa europea la sesión de ayer? Dos discursos diferentes, con tonos diferentes, pero de un mismo partido. ¿Cuál es su opinión? Sí, Julio, fue un escenario muy extraño. La verdad, el presidente del Senado, todos los senadores esperábamos que hablara en nombre pues de la corporación, en nombre de la rama legislativa del Estado, del poder público, que hablara a nombre de la nación desde el legislativo. Pero no, este senador Macías cavó una trinchera y convirtió ese evento solemne en un campo de batalla. Y empezó pues una diatriba facciosa, de grupo, de partido, contra el presidente saliente. Y lo que me parece más extraño, pues creándole una enorme dificultad al propio presidente Duque, que se estaba posesionando y que estaba inaugurando su gobierno, creó un clima muy hostil, muy adverso, muy desconcertante, y yo pienso que muy negativo para el país. Nosotros venimos de una campaña con Sergio Fajardo y con Coalición Colombia, diciéndole al país: hay que despolarizar a Colombia, hay que acabar con la política de los agravios, de los insultos, de la violencia verbal. Pensemos en el futuro, dejemos atrás el pasado. Y resulta que nos devolvieron de un momento a otro a ese escenario que no queremos, de confrontación y de violencia verbal y de pugnacidad. Senador Ciro Ramírez, usted ya vio cómo la prensa internacional registró ese evento de posesión del presidente Iván Duque y registró casi con el mismo despliegue el discurso del senador Ernesto Macías, un discurso muy fuerte contra el gobierno del saliente presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que era el momento, era la ocasión para hacer ese discurso? ¿No se podía esperar a otro escenario para hacer esas fuertes críticas y no quitarle el foco de atención al presidente Duque? Yo creo que dos temas sobre el discurso de Ernesto. Primero, lo que dijo, y segundo, el momento. Lo que dijo yo creo que ha sido coherente. Llevamos 4 años diciendo lo mismo, haciéndole la oposición al expresidente Santos. Llevamos hablando de estos mismos temas, de lo que dijo ayer en su discurso, y yo creo que simplemente ha sido coherente lo que hemos mantenido como bancada del Centro Democrático durante 4 años. Y el momento, pues obviamente mucha gente dirá por qué no lo dijo en otro momento y no en la transmisión en la posición.
del presidente Iván Duque, y yo creo que era el momento precisamente cuando finaliza el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, era el momento de decirlo para hacer un corte de cuentas, también que los colombianos conozcan la situación real de Colombia, los mandatarios de otros países conozcan también cómo se recibe a Colombia, porque yo creo que en el ámbito internacional se han dicho otras cosas, y yo creo que era el momento también de decir el panorama, el mapa de Colombia, y obviamente nosotros también jugamos un papel como partido político donde siempre nos hemos mantenido, donde siempre hemos sido coherentes. Y el presidente Iván Duque pues obviamente se mantuvo en lo que habló como candidato, en lo que ha hablado durante las últimas semanas como presidente electo, y yo creo reflejó muy bien las ganas de unir a Colombia. Senador Marulanda, ¿no le parece que por momentos lo que vimos fue, como hacen en las películas policíacas, el show del policía malo y el policía bueno, y que en medio de todo esto lo que hay es una estrategia común? Porque en últimas el presidente, como presidente electo, es el jefe natural de la bancada del gobierno, y esa bancada es la del Centro Democrático, y su máximo representante hoy en el Congreso, por lo menos a nivel formal, es el presidente del Congreso. ¿No es más bien esto una estrategia común que va desde el presidente hasta el Centro Democrático? Félix, buenos días. Pues yo me niego a creer que tengan esa capacidad de planear cosas tan perversas, ¿no es cierto? Además yo creo que al presidente Duque esto le va a crear muchos problemas pues, de gobernabilidad, por lo menos en lo que tiene que ver en sus relaciones con el Congreso, porque él no la tiene fácil con su sola bancada del Centro Democrático, y él necesita al Congreso, unas mayorías en el Congreso con las cuales tramitar sus leyes y sus reformas constitucionales y sus políticas públicas. Ahora, yo no creo que el presidente Duque comparta lo que el señor Macías dijo, porque son en su gran mayoría afirmaciones gratuitas que no están respaldadas en cifras ni en hechos y que no se pueden comprobar con la realidad. Además, cosas tan grotescas como decir que hay que cambiar la mentalidad, la cúpula, hay que cambiar la cúpula de la fuerza pública y cambiar la mentalidad de los generales, cuando tenemos un país orgulloso de unos generales que fueron capaces de sentarse a construir un acuerdo de paz para acabar una guerra que han sentido ellos en carne propia más que cualquier otro colombiano. Los colombianos todos vimos con admiración, con gratitud, con respeto la presencia del general Naranjo, del general Mora, del general Flores, etcétera, en la mesa de negociaciones con la FARC, construyendo la esperanza de la paz de Colombia. Venir a decir el presidente del Senado que hay que cambiar la cúpula, cambiar la mentalidad del ejército y reprochar pues todo lo que fue esa conducta histórica de los generales en la construcción del acuerdo de paz, me parece una actitud no solamente reprobable, sino sorprendente y inaceptable. Yo no sé, yo no conozco las intimidades, Félix, de este partido y de cómo ellos hacen sus cosas, pero yo me niego a creer que el presidente Duque se preste para algo tan grotesco. Senador Ciro Ramírez, el Centro Democrático en cierta medida con este discurso que dio ayer Ernesto Macías en nombre solo de ese partido, porque al senador Macías se le olvidó que estaba hablando en nombre del Congreso de la República en general, en cierta medida no lo estaba notificando y advirtiendo que tenía que seguir la línea de esa colectividad y la línea que impone el expresidente Uribe, o si no le puede llegar a ir muy mal. No, ese no fue un mensaje que trataron ustedes de enviarle al decirle lo que está mencionando también el congresista Marulanda, lo de la cúpula militar, lo de la reforma a la justicia, lo de Odebrecht, pero sobre todo que el tema del espejo retrovisor y el revanchismo, eso está muy bien para el gobierno, pero no para el Congreso. Camila, buenos días. Tienes toda la razón, pero más que una imposición del presidente Uribe, pues los que lo conocemos saben que él no impone, y yo creo que
si ustedes se dan cuenta, en la W que siempre dan la oportunidad de hablar a diferentes partidos, a diferentes congresistas, ustedes nos han oído al Centro Democrático durante 4 años diciendo exactamente lo mismo del discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías. Y más que una advertencia al presidente Duque, todos conocemos su carácter y su autonomía como gobierno y como presidente de la República. Y nosotros como partido simplemente estamos manteniendo una coherencia y un discurso del que hemos dado desde hace 4 años cuando nos conformamos en partido político. Entonces yo creo que simplemente yo veo y refleja el discurso, es la naturalidad del discurso del Centro Democrático, y yo creo que más bien sería reprochable no haberlo dicho. Senador Marulanda, yo le quiero cambiar el tema. Una de las banderas de la Alianza Verde es promover, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, esa consulta anticorrupción. El presidente Duque no la mencionó en su discurso, y luego el expresidente y senador Álvaro Uribe celebró que el presidente Duque no hubiera mencionado la consulta. La consulta tiene el apoyo del Centro Democrático, inclusive la modificación de la fecha comprometió su apoyo. Hay un decreto, está todo listo. ¿A usted le preocupa que se vaya a embolatar esa consulta? Yo creo que la consulta, pues, sí tiene, por supuesto, una influencia muy grande en la posición del presidente Duque en la formación, pues, de una conciencia colectiva y de una movilización en favor de la consulta. Pero de todas maneras la consulta, pues, está caminando, digámoslo así, en la opinión pública. Lo que me preocupa de lo que usted señala, Julio, es que pues me parece muy lamentable que nos encontremos con un presidente que no cumple su palabra. Eso no puede ocurrir en un gobierno de un presidente tan joven, de un presidente que empieza prácticamente su carrera en la más alta dignidad del Estado. Negar su propia palabra o esconderla o darle la espalda a sus promesas y a sus compromisos sería muy muy lamentable, muy grave como presidente, no solamente de su gobierno, sino como presidente de la política colombiana. Aquí no podemos seguir en la política metiéndonos mentiras y diciendo cosas que después no se convierten en realidades y que no se cumplen, promesas que no se cumplen. Entonces, yo aspiro a que el presidente Duque en algún momento pues diga que se sostiene en lo que prometió durante su campaña con relación a esta consulta popular por la anticorrupción. Senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, pregunta concreta para respuesta concreta. ¿El Centro Democrático está revisando su posición sobre esa consulta? No, Julio, tenemos un comité promotor, lo encabeza la directora del partido, Nubia Estela, y en diferentes programas de televisión así lo hemos apoyado y lo hemos demostrado. Yo creo que el discurso del presidente de la República era mostrar la hoja de ruta de lo que él ha dicho durante su campaña como presidente electo, y yo creo que ese era el momento para decirlo. ¿Y cómo lee usted la opinión del senador Uribe? La opinión del presidente Uribe, pues hombre, yo ahí sí no me puedo meter. Yo creo que habría que preguntarle a él sobre la opinión al respecto de la consulta, pero yo creo que no era el momento de hablar sobre la consulta. Yo creo que el discurso de posesión del presidente de la República era el momento de trazar la hoja de ruta de lo que él ha propuesto a los colombianos durante su campaña presidencial, y yo creo que era mejor haberse mantenido en eso. La consulta obviamente lo tendrá que dar a mostrar en diferentes eventos donde como presidente de la República ha mostrado su apoyo, y tendrá que reflejarlo de esa manera. Senador Ramírez, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Julio, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de la W. Senador Marulanda, ha sido un placer reencontrarnos. Mucha suerte en este trabajo que le ha encomendado la Alianza y, por supuesto, en su trabajo legislativo. Por eso saludamos a esta hora al senador de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Carlos Antonio Lozada. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos en la W. Muy buenos días y para toda la audiencia y la mesa de trabajo de la W.
¿Cuál es su opinión frente a estos dos tonos que escuchamos ayer? Por un lado, el del senador Ernesto Macías, muy fuerte contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero también frente a los acuerdos de paz con las FARC, a las que usted pertenece, y el tono de Iván Duque, un tono mucho más conciliador y de construir sobre lo construido. Bueno, yo creo que refleja claramente el dilema sobre el cual se va a tener que estar moviendo el presidente Duque, porque la realidad es que surgió su candidatura y hoy en día ya el ejercicio de la presidencia de sectores de extrema derecha que siguen empeñados en mantener a Colombia atada al pasado de la confrontación y tal vez la esperanza que representa la posibilidad de un nuevo gobierno, de manera que muy rápidamente creo que va a tener que tomar una decisión si va a continuar siendo prisionero, digamos, de estos sectores políticos retardatarios o decide finalmente de cara al futuro tratar de aprovechar este momento histórico tan importante que está viviendo el país luego de haber logrado firmar la paz y crear las posibilidades de abrir nuevos escenarios de participación política y de dejar atrás, digamos, ese pasado trágico de la confrontación en el país. Señor Lozada, senador Lozada, una de las cosas que pasó ayer en la posesión, digamos antes de los discursos que han generado tanta discusión y debate dentro de la opinión pública, fue lo que sucedió con usted, que al principio no lo dejaron entrar a la posesión a pesar de tener el carnet de senador de la República. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo se arregló al final la situación? Bueno, yo no pude estar presente en la ceremonia, porque efectivamente llegué a la Plaza de Bolívar y me encontré con la sorpresa de que, a pesar de mostrar mi credencial como senador de la República, se me dijo que no aparecía en la base de datos y por lo tanto no podía ingresar. Estuve insistiendo por media hora que se me permitiera la entrada, pero no fue posible, de manera que decidí retirarme y desplazarme a la Plaza de la Hoja, donde se estaba desarrollando el carnaval, la concentración por la vida, la paz y la democracia, y allí hicimos una corta intervención ante los asistentes a esta convocatoria que buscaba enviarle precisamente al presidente electo un mensaje de que se escuche el sentir y anhelo de la gente del común, que ve con perplejidad que haya sectores que sigan empeñados pues, en el odio y en la venganza. Senador Lozada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y saludamos a la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Senadora, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Luca, para usted y los oyentes. Senadora, ¿era el momento, era el espacio de dar un discurso tan fuerte por parte del presidente del Senado, Ernesto Macías, en una fecha que era para que el presidente Iván Duque brillara y no se hablara pues de esta polémica a raíz de ese discurso? Primero déjeme decirle que el presidente Duque, en su discurso de posesión ayer, claramente dejó planteado ese gran propósito de que se hiciera un gran pacto por Colombia, donde a través de ponernos de acuerdo en temas como lucha por la corrupción, contra la corrupción, como recuperar la credibilidad institucional, la seguridad, como unirnos todos para que esta economía vuelva a crecer, nos podamos unir y sacar adelante. Yo creo que el presidente Duque en su discurso fue muy claro de cuál será el tono y la dinámica de su gobierno. Y por el otro lado, el presidente del Congreso, el presidente Ernesto Macías, claramente lo que presenta es cómo va a recibir a partir de ayer el presidente Iván Duque la economía, la seguridad y otros hechos de la vida nacional que le van a exigir al presidente Iván Duque transformar, mejorar y sacar adelante. Entonces, creo que el presidente del Congreso, Ernesto Macías, básicamente lo que hizo fue con hechos, con información oficial, presentar esos grandes retos que tiene el presidente Duque hacia adelante.
Pero, senadora, eso no fue lo que se interpretó en ese discurso, sobre todo porque el discurso del presidente Duque es todo lo contrario a lo que estaba diciendo el senador Macías. Él presentó un discurso muy conciliador y sin espejo retrovisor. Ustedes después en un video que pudimos ver en Noticias 1 están celebrando este discurso de Ernesto Macías diciendo que se merece un aplauso y el presidente Uribe dice que era muy necesario. Esa es la advertencia que le están mandando al presidente Duque, que si entonces él no se comporta como ustedes quieren, pues entonces le va a ir mal. Pues están interpretando muy mal. Primero déjeme decirle lo siguiente: el que no conoce la historia se obliga a repetirla. Lo que hizo el presidente del Congreso ayer fue mostrar, y ustedes en una noticia lo acaban de decir en materia de una presunta corrupción en el SENA y la corrupción en la salud y tantos otros hechos. Lo que hizo Ernesto Macías ayer fue recordar esos hechos tan delicados con los cuales en estos 4 años el nuevo gobierno tiene rápidamente que comenzar a actuar. Y ayer, cuando nosotros subimos al Congreso de la República para poder salir y saludar al presidente Iván Duque, lo que estábamos diciendo precisamente era la importancia de que esos hechos quedaran claros. Mire, Enrique Peñalosa no le dijo claramente al país cómo encontró a Bogotá y lo difícil que le ha sido gobernar. El presidente Macri no le dijo a los argentinos cómo encontró la Argentina y lo difícil que le ha sido gobernar. Ayer lo que se hizo por parte del presidente del Senado fue recordar con hechos cómo se está recibiendo la economía, la seguridad, cómo se está recibiendo esta patria, con el único propósito de que el gobierno del presidente Iván Duque rápidamente tome las medidas necesarias, como él lo planteó, de recuperar a la fuerza pública su moral y su trabajo para que se combata la inseguridad, de un gobierno que se maneje con austeridad y con pulcritud para que se combata el derroche y la corrupción, de una economía que tiene que bajar los impuestos y estimular los salarios de los trabajadores para que vuelva a crecer. Ese fue el espíritu, porque como Centro Democrático tenemos la gran responsabilidad con los colombianos de que el gobierno de Iván Duque sea un gobierno exitoso, cercano a los ciudadanos y que cumpla lo que le prometió en la campaña. Pero, senadora, utilizando un poco la imagen gráfica de su partido, con la mano en el corazón, viendo el aviso, periódico El Tiempo, circulación nacional, página impar, policromía, un aviso de 115 millones de pesos, la herencia de Santos. Nadie discute la veracidad de ese aviso, que el país está nadando en coca, que tenemos problemas de desarrollo social, que la economía está deteriorada, que hay que revisar los impuestos, que hay infraestructura comprometida que no se terminó, que la salud está pasando por un mal momento, que creció la burocracia, la corrupción, el derroche, el crimen organizado disparado, la imagen de Colombia. Yo no entro a discutir el contenido del aviso, pero vuelvo, con la mano en el corazón. ¿A usted le parece que esa es la manera de despedir a un presidente y de recibir a uno? Nosotros recibimos con alegría al presidente Duque y con esperanza a Julio y queridos oyentes de la W, entre otras cosas porque se pudo oír ayer en su discurso cuáles son esas grandes propuestas que él desde el día de ayer comenzó a trabajar con su equipo, que entre otras cosas es un equipo que combina lo técnico, que combina las mujeres, que combina la experiencia y que estoy segura van a sacar adelante, y la realidad que él va a comenzar a abordar a partir del día de hoy. Entonces, yo lo que quiero es que los colombianos entiendan ese gran reto de superar temas en 4 años. Y lo que dijo el presidente del Congreso es la verdad. O sea, el presidente del Congreso lo que dijo son los retos que tiene que abordar el presidente Duque a partir de hoy. Por eso se va a San Andrés. Senadora porque San Andrés tiene el gran reto de reafirmar la soberanía y fuera de eso de defender ese mar territorial y de recuperar la situación social de San Andrés, que está lamentable. Mañana en el Catatumbo, de volver a recuperar la confianza de los ciudadanos y de recuperar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico que está disparado. Ese es el mensaje precisamente del presidente Duque, y por eso nosotros en el Centro Democrático, con esperanza y con ilusión y con un gran compromiso, vamos a ayudarles del Congreso
para que él pueda materializar sus propuestas. Senadora María del Rosario Guerra, entendiendo ese corte de cuentas que ustedes querían hacer, que a muchas personas les pareció deshonroso hacerlo en la posesión del presidente Iván Duque, básicamente pues nublando toda la posesión del nuevo presidente, hay otro punto del discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, y es que le solicitó al presidente de la República que cambiara la cúpula militar, le habló de reforma a la justicia, le habló de Odebrecht, es decir, básicamente sí mandando mensajes cifrados un poco irrespetuosos del senador, presidente de la legislatura, presidente del Congreso, diciéndole al presidente electo que ojo, que por qué no cambia la cúpula militar y el tema de la reforma a la justicia. ¿No les parece a ustedes un poco irrespetuoso eso de parte de quien entregó un discurso en nombre del Centro Democrático más allá que en nombre del Congreso de la República? El jefe de gobierno, el comandante en jefe es el presidente Iván Duque, y él en su sabiduría tendrá que tomar las decisiones que considere acertadas de si en materia de su cúpula la mantiene, la cambia. Eso le corresponde al presidente Duque y en eso somos totalmente respetuosos, como respetuosos somos de las propuestas de política pública que inicie. Pero sí hay unos temas que el mismo presidente Duque lo dijo en su discurso y lo dijo durante la campaña: la importancia de consensuar desde el Congreso de la República una reforma a la justicia. Igualmente, la importancia que desde el Congreso de la República se impulse una reforma electoral, como la importancia que desde el Congreso de la República también se impulse una reforma fiscal. Entonces, yo lo que veo claramente es ese gran reto que tiene el presidente Iván Duque para que en un corto plazo esas reformas las pueda sacar adelante. Pero el que lleva la batuta es el presidente de la República, porque él es el que está investido con esas facultades, y nosotros desde el Congreso no solo daremos los debates sobre el tema, sino que apoyaremos aquello que le convenga a la patria. Usted pone dos ejemplos, pone el ejemplo de Argentina y pone el ejemplo de Bogotá, del espejo retrovisor. Hoy Argentina es una sociedad profundamente dividida y con graves dificultades en lo que en Argentina se llama la brecha, que es como han señalado esa división. Bogotá tiene un alcalde que también puso el retrovisor y hoy es uno de los alcaldes con menor índice de popularidad en el país, como lo reflejan todas las encuestas. Llevamos esta mañana hablando más del discurso del señor Macías que del discurso del señor presidente. ¿Eso era lo que se quería? Lo que nosotros queremos es que el presidente Iván Duque, desde el día de ayer, con su paquete legislativo, y hoy con su presencia en San Andrés, mañana en el Catatumbo, pasado mañana en Tumaco, el sábado en Girardot, y así sucesivamente, gobierne cercano a los ciudadanos y comienza a materializar su propuesta de gobierno. Pero, apreciados oyentes, queridos amigos de la W, ustedes bien saben que el que no conoce y el que no tiene claro cómo se reciben las cosas, en este caso cómo se recibe el país, difícilmente podrá tomar medidas para sacarlas adelante. Entonces, lo que queremos rápidamente es que los colombianos sepan cuál es ese país, que fue lo que trató de hacer. Interpreto yo, porque no conocíamos de antes el discurso, ni teníamos por qué conocerlo, el presidente del Congreso, es recordar cómo se recibe esta patria para que el presidente Duque rápidamente, sin perder un solo minuto, y su equipo de gobierno comiencen a buscar rectificar aquello que les sea posible rectificar en muy corto tiempo. Ese es el gran reto, porque aquí no va a tener luna de miel, porque ya sabemos que nosotros como partido y que este nuevo gobierno, el del presidente Iván Duque, le van a exigir desde el primer día resultados, y por eso la urgencia de comenzar a trabajar sin descanso, con rectitud, con amor por Colombia, para sacar adelante y transformar algunas de estas realidades difíciles con las cuales se va a comenzar a enfrentar a partir del día de hoy. Doctora María del Rosario, yo le pregunto desde Washington. Yo ayer viendo el discurso me ponía en los zapatos de los invitados internacionales, por ejemplo, de la embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, de Estados Unidos. ¿A usted no le parece que quedamos mal a nivel internacional y que, aunque un país obviamente no puede desconocer sus realidades, pues fue mostrarles demasiado solamente las cosas malas, y que quizás ella puede llegar aquí a decirle al presidente Trump, no, ese país lo que está es pésimo, más bien esperemos a ver qué pasa antes de poder seguir con las colaboraciones, porque realmente lo que pintamos fue un escenario negro? Aquí no podemos tapar el sol con las manos, aquí hay una realidad
que se muestra en los temas económicos, de seguridad, de coca y de otros aspectos que no se pueden tapar por la mano, que son incluso información oficial. Esto no quiere decir que este país no tenga cosas maravillosas y que se ha avanzado, claro que sí, nada, todo en la vida no es ni negro totalmente ni blanco totalmente, pero hay una realidad para un gobierno que entra y es que tiene que superar aquello que hoy mortifica a los colombianos. Nadar en coca mortifica a los colombianos, mortifica también a los colombianos el hurto, mortifica a los colombianos también la corrupción desmedida, mortifica a los colombianos que esta economía no esté creciendo a un ritmo que genere empleo digno. Entonces, esos son los retos que rápidamente el presidente Duque le toca abordar, y por eso el presidente Duque dijo que construirá sobre lo construido. Por ejemplo, estoy segura que un programa como el programa de Cero a Siempre, que ha sido un programa bueno, el presidente Duque seguirá impulsándolo, pero el programa de alimentación escolar, que ha sido un desastre, el programa de alimentación escolar que ha sido permeado por corrupción, que no llega a todos los niños y departamentos, tendrá que ver cómo lo mejora. Eso es lo que yo estoy segura que un presidente como Iván Duque va a hacer, apoyar aquello bueno para que siga adelante y rápidamente trabajar sobre esos temas que hoy no permiten que esta patria avance en lo económico, mejore en lo social, recupere institucionalidad y acabe esa cocaína que hoy nos está matando y esa corrupción que está carcomiendo todas las instancias de la vida nacional. Senadora Guerra, quiero que nos detengamos en un punto que ya Camila tocaba, y era el punto de la justicia, porque cuando el presidente del Congreso hacía un llamado a una reforma a la justicia, que para nadie es un secreto que es un pendiente en Colombia, pues también le hizo una durísima crítica a la rama judicial. Abro comillas: los colombianos esperan ver a sus jueces pronunciándose estrictamente en derecho y que sus fallos no se vean afectados por sus inclinaciones políticas, por sentimientos personales o por otros intereses. Cierro comillas. Esa afirmación en un escenario solemne como es la posesión de un presidente de la República, en el que Ernesto Macías no hablaba a nombre propio, a nombre del Centro Democrático, sino de la rama legislativa, ese no es un mensaje que puede caer mal, un mensaje que habla de que no hay una verdadera división de poderes en Colombia y que no se respetan los fallos judiciales? Mire, déjeme primero decirle que el Congreso de la República como instancia ha sido la que más la han golpeado y la que más la han azotado con crítica, y es el escenario por excelencia donde se deben dar los debates y donde deben pasar las reformas. Y una de las reformas fundamentales es la de la justicia, pero no podemos nuevamente ignorar que lamentablemente en algunos casos y con algunos miembros de la rama judicial se ha actuado más por pasiones políticas o por consideraciones ideológicas que en derecho y en justicia. La invitación que yo leo, que es la que yo también quisiera, es que aquí esa sal fundamental de la democracia, que es la justicia, actúe en derecho, actúe conforme a la Constitución y la ley, como la gran mayoría, estoy segura, de magistrados y de jueces que han sido formados para ello, lo van a hacer y lo han hecho. Pero como siempre, hay unos cuantos que yo también creo que han venido actuando más por consideraciones políticas o por otro tipo de consideraciones ideológicas que por respeto de la Constitución y la ley. Senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y saludamos a esta hora al representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, César Lorduy. Congresista, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Luca, buenos días, Julio, buenos días al equipo de trabajo y obviamente muy buenos días, Camila. Bueno, ¿usted cómo leyó estos dos discursos, especialmente el del presidente del Congreso, pues que prendió la primera polémica en la era del presidente Iván Duque? Lucas, fíjate, yo quiero comentarte que de manera inicial el ambiente antes que se eligiera la comisión que tuvo el honor de recibir al presidente de la República era de camaradería, de alegría, de compañerismo, como de vuelta a la página, como de vamos para adelante, como que esto va a cambiar de una manera u otra, pero tenemos que impulsarlo. Así recibimos al presidente y desafortunadamente así no lo recibió el presidente del Congreso, que no se comportó como presidente del Congreso, sino que se presentó como el presidente o el líder de un partido político. El discurso mínimo de Macías hay que considerarlo irrespetuoso con el presidente, porque uno no puede imaginarse
que el presidente Duque, después de haber hecho una campaña tan larga, de haber terminado las elecciones y haber formado sus equipos de empalme, a esta hora requiera que una persona públicamente le mencione todo lo que de una manera u otra ya él debe saber. Considerar que no lo sabe es irrespetuoso. Irrespetuoso con la comunidad internacional, irrespetuoso con los congresistas, irrespetuoso con la ciudadanía, irrespetuoso con el país. ¿Por qué? Porque lo que se espera es algo totalmente diferente y lo confirmó el presidente Duque. Sin rencores, sin odios, sin amenazas, sin irrespetos a la Corte, sin irrespeto a las fuerzas militares. Construir es lo que necesitamos y mucho más irrespetuoso con la comunidad internacional, que yo allí en ese sitio les miraba a sus ojos las reacciones y ellos prácticamente estaban como que sorprendidos, escuchando una serie de palabras que ni siquiera tenían coherencia por la razón que me invitaba a estar en ese lugar. Sí, senador, pero precisamente eso que usted está diciendo, que el presidente Duque quiere gobernar de una manera diferente y sin rencores, pero su partido le está mandando el mensaje completamente contrario, porque nos dimos cuenta que toda la bancada estaba apoyando al presidente del Congreso. ¿Usted cree que el mayor enemigo que va a tener entonces el presidente Duque es su propio partido? Bueno, yo no respondo por el Partido Centro Democrático, que entre otras cosas, de acuerdo con los videos que se conocen, celebró el discurso de Macías. Las otras fuerzas que estuvimos allí presentes no celebraron el discurso del presidente del Congreso, porque entre otras cosas, ese discurso, si se tiene en cuenta la composición del Congreso, no refleja el Congreso de la República. Pues representante a la Cámara de Cambio Radical, César Lorduy, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Empecemos por la doctora Aida Bella. ¿Debe desligarse Iván Duque de la imagen de Álvaro Uribe Vélez? Pero claro, yo creo que además ayer se vieron dos posturas diferentes en el escenario de la posesión del presidente. Este señor Macías, cargado de odio, un discurso realmente muy irrespetuoso con la justicia, amenazante. Yo creo que él se equivocó de escenario. No se daba cuenta que estaba en la posición del presidente, no se da cuenta que lo eligieron en un congreso y es un congreso que merece respeto. Nos hizo quedar muy mal a mi manera de ver y debe deslindarse. ¿Por qué? Porque el señor Uribe tuvo 8 años para arreglar este país y no pudo, hizo promesas que jamás cumplió y sumió al país en una situación bastante lamentable. Yo sí creo que el presidente Duque tiene que hacer otras cosas. Realmente su discurso ayer me pareció en otros términos moderado y todo, pero en el fondo me dejó una gran preocupación. Es que nos llama a la unión, pero la unión como alrededor de los planteamientos que él tiene. Y entonces una unidad en un país donde hay diferentes vertientes políticas, ideológicas, no se puede hacer ahí. Yo sí creo que si hay una reunión con todos los partidos sin excepción, tiene que darse un diálogo, pero no una imposición. Todo parecería que hay una situación bastante delicada dentro del uribismo. A mí me parece que hay dos posiciones completamente distintas, una furibunda, altanera, irrespetuosa, amenazante, y otra que quiere decirnos otras cosas, pero que en el fondo nos llama a rodearlo alrededor de todos sus planteamientos, y me parece que así no se hace la unidad en un país. Doctor Carlos Holguín Sardi, ¿debe desligarse Iván Duque de la imagen de Álvaro Uribe como presidente? Cada presidente y cada líder tiene su propio talante, su propia personalidad, su manera de hacer las cosas, y en la medida en que va ejerciendo el liderazgo, o en este caso la presidencia, pues se resaltará cada vez más esa personalidad propia, esa manera de ser y de actuar. Y creo que en el caso del doctor Duque, sin hablar de rompimiento con el doctor Uribe, ni mucho más ni menos, porque al fin y al cabo forma parte del mismo partido, tienen la misma ideología, practican unas mismas tesis, no se puede hablar de rompimiento, ni de pero sí, por supuesto, de que el presidente Uribe cada día afiance y afirme su propia identidad, su manera de hacer las cosas, su manera
ver el país y afiance además las propuestas que hizo durante su campaña y que reiteró ayer en búsqueda de esa unidad nacional dentro de las diferencias, porque por supuesto nadie pretende que haya aquí un unanimismo, pero sí el país requiere tener un mensaje de que hay gentes de todos los sectores y de todos los matices interesados en trabajar en algunas cosas específicas, por ejemplo, en acentuar la paz o en conseguirla, porque está todavía muy lejana, en trabajar por la equidad, que es una necesidad imperiosa de este país, la inclusión, donde nadie puede decir no, y yo creo que quedó superado aquella división entre amigos y enemigos de la paz, y nadie puede decir, digo nuevamente, que alguien pueda decir que no es amigo de luchar por la equidad y de luchar por la inclusión social. Doctor Holguín Sardi, ayer se conocieron palabras de la doctora Paloma Valencia que dice una cosa es el Centro Democrático y otra cosa es el presidente. ¿Es válida esa división? ¿El presidente es diferente del Centro Democrático? Tiene que serlo porque él es el presidente de todos los colombianos. Él ya no es ni jefe, ni senador, ni presidente del Centro Democrático, sino presidente de todos los colombianos. Y ahora tiene que contar con el respaldo y la plataforma política del partido que lo eligió sustancialmente, o de los partidos o de la coalición que lo eligió, y que debe respaldarlo integralmente en el curso de su gobierno, pues porque esa es su plataforma política, esa es la base para su actuación, pero tiene que ser el presidente de los colombianos. Doctora Aida Bella, ¿es válida la interpretación para usted que dice que lo de ayer fue un campanazo de alerta para Iván Duque diciéndole, oiga, si usted no actúa como los establece los parámetros del Centro Democrático, como lo estamos diciendo nosotros, va a encontrar en nuestro partido oposición? Bueno, yo creo que dentro del uribismo hay varias tendencias. Lo que uno puede notar en las intervenciones, en los discursos y todo esto es que hay una tendencia moderada, una tendencia que además se puede hablar con ellos, y hay otra que realmente es de una tendencia tan irrespetuosa, pero además tan amenazante, pero además tan desafiante, que yo creo que eso le va a traer problemas al propio presidente de la República. Y yo sí pienso que lo que tenemos que mirar es al país en conjunto. El país no es completamente, que digamos, de una sola tendencia, ni de dos, ni de tres. Es un país que piensa. Es un país donde los jóvenes están realmente muy pendientes de lo que pase, no solamente en este gobierno, sino que ellos han aprendido a que en Colombia también pueden haber diferentes tendencias, pero que no nos cuesten la vida. Porque a mí me llama muchísimo la atención en el discurso de ayer del señor Macías, tan lamentable, que no representa al Congreso, por supuesto. Se representa a un grupito dentro de los senadores que quieren eso, llevar otra vez el país a la guerra. Yo creo que esto no puede ser. Efectivamente vamos a mirar qué pasa, pero yo sí creo que si la bancada esta del odio, la bancada amenazante, desafiante, irrespetuosa, incluso con el propio presidente, lo que hizo ayer el presidente del Congreso es un irrespeto con el presidente elegido. Es que no podía decir tantas barbaridades juntas, y además en semejante tono, y además es que no sabía ni leer. Yo creo que hay un problema ahí en un Twitter que manda el doctor Navastalero, en el cual dice prácticamente que además la fuerza pública es violenta. Yo creo que eso no se justifica. Entiendo que hay situaciones en las cuales hay diferencias dentro de las bancadas, pero hombre, una diferencia de este tipo con el propio presidente de la República, yo sí creo que le va a traer muchísimos problemas si él no se deslinda de esa situación. Señora Aida Abella, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, senadora. A usted muchísimas gracias por permitir que las opiniones diferentes se expresen. Muy amable. Por supuesto. Doctor Carlos Holguín Sardi, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga buen día.
Muy amable, Luis Carlos, le agradezco mucho. A ustedes por permitirnos también entender sus posiciones y hacernos todos un panorama claro.